¿Alguna vez has sentido que el tiempo avanza más rápido que tú? Que otros parecen llegar antes, lograr más, cumplir metas que tú aún solo sueñas. ¿Alguna vez te has mirado por dentro y has pensado que algo se te pasó? Que fallaste, que llegaste tarde a tu propio propósito. Tal vez cargas silencios llenos de culpa, comparaciones que pesan, oraciones que no han recibido la respuesta que esperabas. En medio de esa confusión interior, surge una pregunta que no siempre nos atrevemos a decir en voz alta. ¿Voy atrasado en la vida delante de Dios? Antes de continuar, te invito a que, si este mensaje conecta con tu corazón, apoyes este video con un like, lo compartas con alguien que lo necesite y escribas en los comentarios esta frase clave. Dios nunca llega tarde. Escríbela como una declaración de fe, no solo como palabras. Ahora respira hondo. Este no es un mensaje de prisa ni de presión. Es una invitación a mirar el tiempo desde la perspectiva de Dios y a descubrir una verdad que puede cambiar profundamente tu manera de vivir. Parte 1. El tiempo de Dios y la mentira del atraso. Vivimos en una generación obsesionada con el tiempo. Desde pequeños nos enseñan a medir la vida por etapas, edades, logros y calendarios. A cierta edad deberías haber terminado estudios. A cierta edad deberías haberte casado. A cierta edad deberías tener estabilidad, éxito, respuestas claras. Sin darnos cuenta, ese reloj externo comienza a gobernar también nuestra vida espiritual. Y cuando sentimos que no cumplimos con esos plazos invisibles, nace una herida profunda, la sensación de estar atrasados. Pero esta sensación, aunque común, no siempre es verdadera. Muchas veces no nace de Dios, sino de una comparación constante y de una comprensión equivocada del tiempo divino. La Biblia nos presenta desde el inicio una diferencia clara entre el tiempo humano y el tiempo de Dios. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No dice que todo ocurre cuando nosotros queremos, ni cuando los demás esperan, sino cuando corresponde dentro del diseño de Dios. Esta afirmación no es poética solamente, es profundamente teológica. Nos enseña que el tiempo no es un enemigo, sino un instrumento en manos de Dios. Cuando decimos estoy atrasado, muchas veces lo que en realidad estamos diciendo es esto no está ocurriendo según mis expectativas. Y ahí comienza el conflicto interior, porque confundimos el plan de Dios con nuestro propio calendario y medimos su fidelidad con relojes humanos. El apóstol Pedro aborda este tema con claridad cuando escribe que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, según la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Esta declaración no intenta darnos una fórmula matemática, sino cambiar nuestra perspectiva. Dios no vive bajo la presión del tiempo. Él no corre, Él no se retrasa. Él no improvisa. Todo lo que hace tiene un propósito que va más allá de lo inmediato. Aquí es donde necesitamos detenernos y examinar una mentira muy sutil que afecta a muchos creyentes. La idea de que Dios mide nuestro valor por la velocidad con la que avanzamos. Nada más lejos de la verdad. En la Escritura, Dios nunca apuró procesos por ansiedad humana. Al contrario, muchas veces permitió esperas largas, silencios profundos y temporadas de aparente estancamiento, porque en ellas estaba formando algo que no se podía acelerar. Desde una perspectiva teológica, el tiempo de Dios está ligado a su carácter. Él es eterno, completo, soberano. No actúa por presión externa ni por comparación. Cuando Dios promete algo, no solo promete el resultado, sino también el proceso que nos prepara para sostenerlo. Y ese proceso casi nunca coincide con la prisa humana. El problema es que vivimos rodeados de voces que nos dicen lo contrario. Redes sociales, discursos de éxito inmediato, incluso ciertos mensajes religiosos mal entendidos, pueden hacernos creer que si no vemos resultados rápidos, algo anda mal con nuestra fe. Pero la fe bíblica no se mide por rapidez, sino por perseverancia. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, Dios dice que aunque la visión tardare, hay que esperarla, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta frase parece contradictoria a primera vista,
pero encierra una verdad profunda. Desde la perspectiva humana puede parecer tardanza, pero desde la perspectiva divina, todo llega en el momento exacto. La espera no es atraso, es alineación. Teológicamente hablando, Dios usa el tiempo para revelar lo que hay en nuestro corazón. En la espera se manifiestan nuestras motivaciones, nuestras dependencias, nuestras heridas no sanadas. Muchas veces queremos llegar a un destino espiritual sin pasar por el proceso que nos transforma. Pero Dios no está interesado solo en llevarnos a un lugar, sino en formarnos mientras caminamos hacia Él. Por eso, sentirte atrasado no significa que Dios se haya olvidado de ti. Muchas veces significa que Él está trabajando en áreas profundas que no se ven, pero que son esenciales. El crecimiento más importante casi nunca es visible de inmediato. Así como las raíces crecen en silencio antes de que el árbol dé fruto, así también Dios obra en lo oculto antes de manifestar lo prometido. Aquí es importante hacer una aclaración pastoral. Reconocer el tiempo de Dios no significa pasividad ni conformismo. No se trata de resignarse, sino de confiar activamente. La Biblia no nos llama a cruzarnos de brazos, sino a caminar con fe, aun cuando no entendemos completamente el ritmo del camino. Jesús mismo vivió 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio público. Desde una lógica humana, alguien podría decir que empezó tarde. Pero desde la lógica del cielo, empezó exactamente cuando debía. Cada año previo fue parte de la preparación perfecta para cumplir su misión. Esta verdad confronta directamente nuestra ansiedad. Nos obliga a soltar la idea de que vamos tarde y a abrazar la verdad de que Dios nunca pierde el control del tiempo. Cuando entendemos esto, algo se libera dentro de nosotros. La culpa comienza a ceder, la comparación pierde fuerza y la esperanza vuelve a respirar. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida espiritual si dejaras de correr para alcanzar algo y comenzaras a caminar confiando en que Dios ya está contigo en el proceso. Imagina orar no desde la desesperación, sino desde la confianza. Imagina vivir no midiendo tu progreso con el éxito ajeno, sino con la fidelidad diaria de Dios en tu vida. Esta verdad no es superficial. Es una base sólida sobre la cual se construye una fe madura. Comprender que no estás atrasado es el primer paso para sanar la relación que tienes con el tiempo, contigo mismo y con Dios. Parte 2. La soberanía de Dios sobre los procesos y los tiempos. Para avanzar con profundidad en esta verdad, necesitamos afirmar algo esencial. Dios no solo controla el resultado final, también gobierna cada proceso intermedio. Nada en la vida del creyente ocurre fuera de su soberanía. Ni siquiera las demoras, los silencios o las temporadas donde parece que nada avanza. Cuando entendemos esto, la idea de estar atrasados comienza a perder poder sobre nuestra mente y nuestro corazón. Uno de los mayores conflictos espirituales del ser humano es aceptar que Dios trabaja de maneras distintas a nuestras expectativas. Queremos un Dios que responda rápido, que confirme pronto, que abra puertas sin espera. Pero el Dios revelado en la Escritura es un Dios que forma, que trabaja con profundidad y que no sacrifica el carácter por la rapidez. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios declara que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus caminos más altos que los nuestros. Esta afirmación no es una excusa para el misterio, es una invitación a la confianza. Dios nos está diciendo que su forma de obrar tiene una lógica superior, aunque no siempre sea inmediata o comprensible. Aquí aparece una verdad doctrinal clave. La soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad, pero sí redefine nuestra ansiedad.
Saber que Dios gobierna los tiempos no significa que dejemos de obedecer, orar o perseverar. Significa que dejamos de vivir bajo la presión del miedo a llegar tarde. En Romanos, capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo afirma que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Observa que no dice algunas cosas, ni solo las rápidas, ni solo las agradables. Dice todas, incluso las etapas que no entendemos, incluso los procesos largos, incluso los momentos donde sentimos que otros avanzan más rápido que nosotros. Desde una perspectiva teológica, Dios no desperdicia nada. Cada etapa tiene un propósito redentor. Cada espera tiene una enseñanza. Cada proceso tiene una función formativa. Cuando decimos estoy atrasado, muchas veces estamos ignorando lo que Dios está produciendo en nosotros en ese mismo momento. Pensemos en Abraham. Dios le promete un hijo, una descendencia numerosa y una tierra. Sin embargo, la promesa tarda años en cumplirse. Humanamente hablando, Abraham tenía razones para pensar que el tiempo se había agotado. Su edad avanzaba, las posibilidades naturales disminuían y la espera se hacía más pesada. Pero Dios no estaba retrasado. Dios estaba trabajando en algo más profundo que un milagro físico. Estaba formando una fe que no dependiera de lo visible. La doctrina bíblica nos enseña que Dios es fiel a sus promesas, pero no siempre a nuestros plazos. Y esa diferencia es clave. Cuando el creyente no entiende esto, puede caer en frustración, comparación o incluso en duda espiritual. Pero cuando lo entiende, aprende a descansar sin dejar de caminar. Otro aspecto importante es comprender que Dios ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos fragmentos. Nuestra percepción del tiempo está limitada por la experiencia inmediata. Vemos el ahora, el pasado reciente. Tal vez proyectamos un poco hacia el futuro, pero Dios ve el principio y el final al mismo tiempo. Él conoce las consecuencias de adelantarnos, así como los frutos de esperar. En el Salmo 31, versículo 15, el salmista declara, «En tu mano están mis tiempos». No dice, «algunos de mis tiempos», ni «los tiempos que entiendo». Dice todos. Esto incluye los tiempos de avance y los tiempos de aparente pausa. Esta declaración es un acto de rendición. Es reconocer que mi vida no está gobernada por el azar ni por la comparación, sino por una mano sabia y amorosa. Aquí es donde muchas personas luchan internamente, porque rendir el tiempo a Dios implica soltar el control. Implica aceptar que no todo ocurre cuando yo quiero, pero sí cuando Dios sabe que es mejor. Y eso confronta directamente nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y nuestra necesidad de validación. Desde la doctrina cristiana, el proceso es tan importante como la promesa. Dios no solo quiere darte algo, quiere prepararte para sostenerlo sin perderte a ti mismo. Muchas veces, si recibiéramos ciertas bendiciones antes de tiempo, nos harían daño. No porque sean malas, sino porque aún no estamos listos. El libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Observa esa expresión, el cumplimiento del tiempo, no antes, no después, exactamente cuando todo estaba alineado según el plan eterno. La encarnación de Cristo no ocurrió por urgencia humana, sino por precisión divina. Esto nos enseña que Dios sabe exactamente cuándo intervenir. Aplicado a nuestra vida, esto significa que el silencio de Dios no es ausencia y la espera no es castigo. Muchas veces es protección, otras veces es preparación, otras veces es alineación con algo mayor de lo que imaginamos. Teológicamente, el tiempo también cumple una función pedagógica. Dios usa la espera para enseñarnos a depender, a escuchar, a discernir. En la prisa solemos confiar en nuestras fuerzas. En la espera aprendemos a confiar en su voz.
En la rapidez nos apoyamos en la emoción. En el proceso desarrollamos carácter. El problema surge cuando interpretamos la espera como rechazo. Cuando creemos que si algo no ocurrió aún, es porque Dios nos dejó atrás. Esa interpretación no proviene de la palabra, sino del temor. La Biblia nunca presenta a Dios como alguien que abandona a sus hijos por ir lento. Al contrario, se presenta como un padre paciente, constante y fiel. Jesús mismo habló del tiempo y del proceso cuando contó la parábola de la semilla. Algunas semillas germinan rápido, pero no tienen raíz. Otras tardan más, pero dan fruto duradero. El crecimiento verdadero no siempre es visible al inicio, pero es más sólido con el tiempo. Cuando interiorizamos esta verdad, algo comienza a sanar. Dejamos de compararnos constantemente. Dejamos de medir nuestra vida espiritual con el progreso ajeno. Comenzamos a entender que cada llamado tiene su ritmo y cada proceso su duración. Esto no significa que nunca sintamos impaciencia. Somos humanos, pero sí significa que podemos aprender a llevar esa impaciencia a Dios, en lugar de permitir que se convierta en culpa o autoacusación. Imagina cómo cambiaría tu oración si, en lugar de decir «Señor, voy tarde», dijeras «Señor, enséñame lo que estás formando en este tiempo». Imagina cómo cambiaría tu paz si dejaras de ver el proceso como un obstáculo y comenzaras a verlo como parte del plan. Esta verdad, cuando se arraiga, transforma la manera en que enfrentamos la vida. Nos da estabilidad emocional, madurez espiritual y una fe menos dependiente de resultados inmediatos. En la siguiente parte, llevaremos esta doctrina a la vida diaria. Hablaremos de cómo vivir esta verdad de manera práctica, cómo orar en medio de la espera, cómo mantener la fe cuando el tiempo parece extenderse y cómo caminar sin perder la esperanza. Parte 3. Vivir la verdad sin prisa. Fe, oración y confianza diaria. Entender que no estás atrasado delante de Dios no es solo una verdad teológica para reflexionar. Es una verdad práctica que debe transformar la manera en que vives cada día. Porque una cosa es comprender con la mente que Dios gobierna los tiempos, y otra muy distinta es aprender a caminar con esa convicción cuando la espera se alarga, cuando las respuestas no llegan y cuando el corazón se cansa. Aquí es donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una forma de vida. La fe bíblica no es negar la realidad, ni fingir que todo está bien cuando no lo está. La fe es aprender a confiar incluso cuando no entendemos. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Observa que la fe siempre está ligada a la espera. No hay fe sin tiempo. No hay confianza sin proceso. Muchas personas se desaniman porque confunden fe con rapidez. Creen que si están creyendo correctamente, todo debería resolverse pronto. Pero la fe madura no exige inmediatez. Aprende a sostenerse en medio de la espera. Aprende a orar sin manipular a Dios. Aprende a descansar sin abandonar el camino. Vivir sin prisa no significa vivir sin dirección. Significa caminar sin ansiedad. Significa obedecer hoy, aunque el mañana aún no esté claro. Significa confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no hay señales visibles. La oración juega un papel central en este proceso, pero no cualquier tipo de oración. No una oración basada únicamente en la urgencia, sino una oración que se transforma con el tiempo. Al inicio, muchas de nuestras oraciones nacen del desespero. Pedimos respuestas, soluciones, cambios rápidos. Y Dios escucha. Pero con el tiempo, Él también nos enseña a orar de otra manera. Poco a poco, la oración deja de ser solo una lista de peticiones y se convierte en un espacio de encuentro. Un lugar donde el alma se aquieta. Un lugar donde aprendemos a escuchar más que a hablar.
un lugar donde la ansiedad se rinde y la confianza crece. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos exhorta a no estar afanosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y ruego, con acción de gracias, y promete que la paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos. Observa que no promete respuestas inmediatas, promete paz. Y muchas veces, la paz es lo primero que necesitamos para atravesar el proceso sin rompernos por dentro. La vida espiritual saludable no se construye corriendo detrás de resultados, sino caminando fielmente en lo cotidiano. Es en los pequeños actos diarios donde la fe se fortalece, en la constancia, en la obediencia silenciosa, en la disciplina espiritual, que no siempre es emocionante, pero sí transformadora. Leer la palabra cuando no hay emoción, orar cuando no hay ganas, congregarse cuando el ánimo está bajo, servir cuando nadie aplaude. Todo eso forma parte de un crecimiento que no se mide en velocidad, sino en profundidad. Uno de los mayores peligros en la espera es compararse, mirar la vida de otros y pensar que Dios está siendo más rápido con ellos que contigo. Pero la comparación siempre distorsiona la verdad. Nunca vemos el proceso completo del otro, solo vemos los frutos, no las raíces. Y cada llamado tiene su propio ritmo. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, se nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nota esa expresión, a su tiempo, no al tiempo del vecino, no al tiempo de la cultura, al tiempo de Dios. Y ese tiempo llega, aunque a veces parezca lento. Vivir esta verdad implica aprender a discernir la diferencia entre paciencia y estancamiento. Dios no nos llama a quedarnos inmóviles, sino a avanzar sin ansiedad. Hay una gran diferencia entre esperar activamente y resignarse pasivamente. La espera activa sigue sembrando, sigue creyendo, sigue caminando, aunque aún no vea la cosecha. Aquí es importante examinar el corazón. A veces sentimos que estamos atrasados porque estamos intentando avanzar en una dirección que Dios no nos pidió. Y en lugar de escuchar su guía, nos desesperamos porque no vemos resultados. Vivir sin prisa también implica aprender a escuchar. Preguntarle a Dios no solo cuándo, sino hacia dónde. En Proverbios, capítulo 16, versículo 9, se nos dice que el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Esto nos recuerda que no todo retraso es negativo. A veces es una corrección amorosa. A veces es Dios protegiéndonos de una decisión que aún no estamos listos para tomar. La fe práctica también se manifiesta en cómo hablamos de nuestro proceso. Las palabras tienen poder. Si constantemente declaramos que vamos tarde, que ya no hay tiempo, que perdimos la oportunidad, nuestro corazón se alineará con esa narrativa. Pero si comenzamos a declarar la verdad bíblica, aunque nuestras emociones aún no la alcancen, algo comienza a cambiar por dentro. Decir, Dios está trabajando en mí. Decir, no estoy atrasado, estoy en proceso. Decir, mi tiempo está en sus manos. Estas declaraciones no son autoengaño, son alineación con la palabra. Imagina por un momento cómo sería tu día si vivieras con menos prisa interior. Si hicieras las cosas no por presión, sino por convicción. Si tuvieras la libertad de avanzar sin sentir que el reloj te persigue. Esa libertad es parte del regalo de confiar en Dios. La vida cristiana no es una carrera contra otros, es una caminata con Dios. Y en esa caminata, Él no se impacienta contigo. Él camina a tu lado, ajustando el paso, enseñándote, sosteniéndote cuando te cansas. Esta verdad, vivida día a día, comienza a sanar heridas profundas. La culpa por no haber llegado se transforma en gratitud por lo que Dios está formando. La ansiedad se convierte en paz.
La comparación se disuelve en identidad. En la próxima parte, veremos ejemplos bíblicos concretos de personas que parecían llegar tarde, pero que en realidad estaban siendo preparados para algo mayor. Historias que nos recuerdan que Dios nunca se equivoca con el tiempo. Parte 4. Cuando parece tarde, pero Dios aún está escribiendo la historia. La escritura está llena de historias que, desde una mirada humana, parecen llegar tarde. Personas que comenzaron después, que esperaron más, que atravesaron procesos largos antes de ver cumplido lo que Dios había prometido. Y sin embargo, esas mismas historias se convierten en testimonios poderosos de que Dios no trabaja con prisa, sino con propósito. Estos ejemplos no están en la Biblia para admirarlos desde lejos, sino para recordarnos que la espera no invalida el llamado y que el tiempo de Dios nunca pierde precisión. Comencemos con Moisés. Desde joven, Moisés tenía una conciencia clara de que Dios lo había llamado para liberar a su pueblo. Sin embargo, su primer intento fue impulsivo. Actuó desde la fuerza humana, no desde la dirección divina, y terminó huyendo al desierto. Allí pasó 40 años. Desde cualquier perspectiva humana, ese tiempo podría verse como una pérdida, como un atraso irrecuperable. 40 años cuidando ovejas, lejos del poder, lejos del protagonismo, lejos del sueño inicial. Pero el desierto no fue un castigo, fue una escuela. Dios estaba formando en Moisés lo que no se podía aprender en el palacio: humildad, dependencia, paciencia, escucha. Cuando finalmente Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés ya no era el joven impulsivo, sino un hombre moldeado por el tiempo y el silencio. Y fue recién entonces cuando estaba verdaderamente listo para cumplir su misión. Desde la lógica humana, Moisés comenzó tarde. Desde la lógica de Dios, comenzó exactamente cuando debía. Otro ejemplo es José. Recibió sueños siendo joven, promesas grandes, visiones claras, pero entre el sueño y su cumplimiento hubo traición, esclavitud, acusaciones falsas y prisión. Años de oscuridad. Años donde parecía que todo se había detenido. Años donde fácilmente podría haber pensado que Dios se había equivocado con él. Sin embargo, cada etapa estaba preparando algo. La esclavitud le enseñó administración. La prisión le enseñó discernimiento. El abandono le enseñó a depender de Dios. Cuando finalmente llegó al lugar de autoridad, no solo tenía el puesto, tenía el carácter para sostenerlo. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declara que lo que otros pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Esa declaración solo puede nacer en alguien que entendió que el proceso no fue atraso, sino preparación. David es otro ejemplo profundo. Ungido como rey siendo joven, pero pasando años huyendo, escondiéndose, siendo perseguido injustamente. Entre la promesa y el trono hubo cuevas, lágrimas y preguntas sin respuesta. David pudo haber tomado el poder antes de tiempo, pero decidió esperar el momento de Dios. Y esa espera marcó la diferencia entre un reinado basado en ambición y uno basado en obediencia. El tiempo de espera formó en David un corazón conforme al de Dios. No fue un retraso, fue una formación interior que definiría su legado. También encontramos a Ana, una mujer que oró por años por un hijo. Su dolor era profundo, su espera larga, su corazón quebrantado. Desde afuera, muchos podrían haber pensado que su tiempo había pasado. Pero Dios escuchó su clamor, y cuando llegó el momento, no solo le dio un hijo, le dio a Samuel, un profeta que marcaría la historia de Israel. Esto nos enseña que Dios no solo responde a la espera, la honra. Hay oraciones que maduran con el tiempo. Hay lágrimas que riegan promesas futuras. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos similares. Marta y María llamaron a Jesús cuando su hermano Lázaro estaba enfermo. Jesús pudo haber ido de inmediato, pero esperó.
y esa espera parecía cruel, incomprensible. Lázaro murió. Desde la perspectiva humana, Jesús llegó tarde, pero Jesús no estaba retrasado. Estaba preparando una revelación mayor. Cuando finalmente llegó, no solo sanó a un enfermo, resucitó a un muerto y declaró una verdad eterna. Yo soy la resurrección y la vida, según el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Este episodio nos enseña algo fundamental. A veces Dios no actúa cuando esperamos porque quiere mostrarnos algo más profundo de su poder y su gloria. La demora no siempre es negación. A veces es preparación para un milagro mayor. Estos ejemplos bíblicos tienen algo en común. Todos atravesaron temporadas donde parecía que el tiempo se había detenido. Todos enfrentaron momentos donde la promesa parecía lejana, pero ninguno estaba fuera del plan de Dios. Esto confronta directamente nuestra forma de evaluar la vida. Tendemos a medir el éxito por la rapidez, por la visibilidad, por los resultados inmediatos. Pero Dios mide por fidelidad, por obediencia, por disposición del corazón. Cuando miras tu propia historia a la luz de estas vidas bíblicas, algo cambia. Comienzas a entender que tu proceso no es una anomalía, es parte del camino. Que tus años de silencio no son una pérdida, son una inversión divina. Que tu espera no es un error, es un entrenamiento. Imagina si Moisés hubiera abandonado el desierto por sentirse atrasado. Imagina si José hubiera dejado de creer en la prisión. Imagina si David hubiera tomado el trono por la fuerza. La historia habría sido muy distinta. Dios escribe historias completas, no capítulos apresurados. Él ve más allá del momento presente. Él conoce el impacto futuro de cada decisión que hoy parece pequeña. Esta verdad nos invita a reinterpretar nuestra espera, a dejar de verla como una condena y comenzar a verla como una preparación. A confiar en que, aunque ahora no entendamos todo, Dios no ha terminado su obra en nosotros. En la próxima parte, iremos un paso más allá. Escucharemos testimonios simbólicos e imaginarios que reflejan experiencias reales de fe. Historias que podrían ser las tuyas, las mías, las de muchos que aprendieron que no estaban atrasados, sino siendo formados. Parte 5. Historias que reflejan tu proceso, testimonios que nacen en la espera. A veces no basta con conocer la doctrina ni recordar historias bíblicas antiguas. A veces necesitamos vernos reflejados en experiencias cercanas, en relatos que, aunque no tengan nombre en la Escritura, describen luchas reales del corazón humano, porque la verdad de que no estás atrasado se vuelve más clara cuando la vemos, encarnada en vidas comunes, en procesos silenciosos, en caminos que se parecen al nuestro. Imagina a una mujer que ha caminado fielmente con Dios durante años. Ha orado, ha servido, ha confiado. Sin embargo, observa cómo otros avanzan más rápido, cómo alcanzan metas que ella aún no ha visto cumplirse. Cada año que pasa, la pregunta se vuelve más pesada. ¿Me habré equivocado? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Exteriormente sonríe, pero interiormente lucha con una sensación de atraso que la desgasta. Un día, en medio de una oración sincera, no pidiendo respuestas rápidas, sino buscando consuelo, siente una paz que no puede explicar. No cambia su situación de inmediato, pero cambia su interior. Poco a poco comienza a entender que Dios no la estaba reteniendo, la estaba preparando. Años después, cuando finalmente llega aquello por lo que tanto oró, descubre que sin ese proceso previo no habría tenido la madurez emocional ni espiritual para sostenerlo. Y entonces comprende que nunca estuvo atrasada, estuvo siendo formada. Piensa ahora en un hombre que sintió un llamado claro desde joven. Soñaba con servir, con impactar vidas, con hacer algo significativo, pero el camino se volvió largo. Oportunidades que no se dieron, puertas que se cerraron, momentos donde parecía que todo lo que había hecho era en vano. La frustración comenzó a hablar más fuerte que la fe. Durante años, su trabajo parecía invisible. Nadie aplaudía, nadie reconocía, y sin embargo, en ese anonimato, Dios estaba puliendo su carácter. Estaba quitando motivaciones incorrectas
sanando heridas profundas, enseñándole a depender no del reconocimiento, sino de su presencia. Cuando finalmente llegó el tiempo de ejercer aquello para lo que fue llamado, no lo hizo desde el orgullo, sino desde la humildad. Y su impacto fue mayor precisamente porque había aprendido a esperar. Imagina también a alguien que tomó malas decisiones en el pasado. Elecciones apresuradas, caminos equivocados, tiempos perdidos. Ahora mira su vida y piensa que ya es demasiado tarde, que perdió oportunidades irrecuperables, que otros van muy adelante y él se quedó atrás. Esta sensación de atraso no nace de la espera, sino del arrepentimiento malentendido. Pero Dios es especialista en redimir el tiempo. En Joel, capítulo 2, versículo 25, Dios promete restaurar los años que fueron consumidos. Esta restauración no siempre significa volver atrás, sino avanzar con una sabiduría que solo se adquiere después de haber fallado. Dios no borra el pasado, lo transforma en enseñanza, no anula la historia, la redime. Esa persona comienza a caminar con Dios desde un lugar más honesto. Ya no pretende saberlo todo, ya no se apura, aprende a valorar cada paso y descubre que Dios no solo puede usar su presente, sino también su pasado para bendecir a otros. Su historia, lejos de ser un atraso, se convierte en un testimonio de gracia. Estos relatos, aunque simbólicos, reflejan una verdad profunda. Dios trabaja de manera personal con cada uno. No hay dos procesos iguales, no hay dos tiempos idénticos, y por eso compararse es una carga innecesaria. Muchas veces pensamos que si algo tarda es porque algo está mal. Pero en el reino de Dios, lo que tarda suele ser lo que más peso tiene. Lo superficial es rápido, lo profundo toma tiempo. Las raíces tardan más que las hojas, pero sostienen todo el árbol. Hay personas que reciben cosas rápido, pero también las pierden rápido. Hay otras que esperan, pero cuando reciben, permanecen. Dios no está interesado en darte algo solo para que lo tengas, sino para que lo conserves con sabiduría. Estos testimonios también nos enseñan que la espera revela lo que realmente creemos. Cuando todo va rápido, es fácil decir que confiamos en Dios. Pero cuando el proceso se alarga, la fe se prueba. Y esa prueba, aunque incómoda, fortalece. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos exhorta a tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia, una vez completada, nos hace íntegros y completos, sin que nos falte nada. Observa que el objetivo final no es solo recibir algo, sino ser completos. Estas historias nos recuerdan que el tiempo de Dios no busca solo cumplir promesas externas, sino transformar el interior. Que lo que hoy parece un atraso, mañana puede ser la razón por la cual estaremos firmes. Tal vez tú te ves reflejado en alguno de estos relatos. Tal vez estás en una etapa donde todo parece lento, donde las oraciones parecen repetirse, donde el cansancio emocional se acumula. Pero incluso ahí, Dios está presente. Incluso ahí, Él está obrando. La pregunta no es si Dios llegará a tiempo. La pregunta es si confiaremos mientras esperamos. En la próxima parte, hablaremos de consejos espirituales prácticos para vivir bajo esta verdad cada día. Cómo cuidar el corazón en la espera, cómo mantener la fe activa, cómo no permitir que la ansiedad nos robe la paz. Parte 6. Aprender a vivir cada día bajo la verdad de que no estás atrasado. Vivir con la convicción de que no estás atrasado no es algo que se logra de una sola vez. Es una decisión diaria, un ejercicio constante del corazón y de la mente. Porque aunque entendamos la verdad, las emociones pueden intentar llevarnos de nuevo a la prisa, a la comparación, a la ansiedad. Por eso, Dios nos enseña a caminar esta verdad paso a paso, con hábitos espirituales que nos sostienen en el proceso. El primer consejo espiritual es aprender a cuidar tu interior más que tus resultados. En una cultura que celebra lo visible, Dios nos invita a valorar lo invisible. El carácter, la humildad, la fidelidad,
la obediencia silenciosa. Todo eso no se mide con aplausos ni con estadísticas, pero es lo que sostiene una vida firme. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Nos exhorta a guardar el corazón, porque de él mana la vida. Si permites que la idea de estar atrasado se aloje en tu interior, comenzará a afectar tu fe, tu identidad y tu relación con Dios. Por eso, es fundamental filtrar los pensamientos. No todo lo que piensas es verdad. No todo sentimiento define la realidad. Cada vez que la ansiedad te diga que vas tarde, vuelve a la palabra. Recuérdale a tu alma que tus tiempos están en las manos de Dios. Hablarle a tu corazón con verdad es una forma poderosa de resistencia espiritual. El segundo consejo es aprender a agradecer incluso en la espera. La gratitud no niega el deseo de avanzar, pero transforma la manera en que atraviesas el proceso. Cuando agradeces, reconoces que Dios ya está obrando, aunque aún no veas el resultado final. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos anima a dar gracias en todo, no por todo, sino en todo, incluso en las temporadas largas, incluso en los silencios. La gratitud abre los ojos para ver lo que Dios ya ha hecho y fortalece la fe para confiar en lo que hará. Otro consejo fundamental es aprender a escuchar más que a compararte. Muchas veces llenamos nuestra mente con voces externas que aceleran la ansiedad. Opiniones, expectativas ajenas, modelos de éxito que no necesariamente vienen de Dios. Pero la voz que realmente importa es la del Señor. Jesús mismo se retiraba a lugares solitarios para orar. No porque estuviera perdido, sino porque necesitaba renovar su comunión con el Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba esos espacios, ¿cuánto más nosotros? El silencio espiritual no es vacío, es un espacio donde Dios ordena, donde aclara, donde afirma. Cuando reduces el ruido, puedes discernir si lo que sientes es un llamado de Dios o una presión externa. También es importante aprender a celebrar pequeños avances. Muchas veces no vemos progreso porque estamos esperando un gran cambio, cuando Dios está obrando en detalles cotidianos. Un pensamiento que sanó, una reacción diferente, una paz nueva. Todo eso también es crecimiento. Zacarías, capítulo 4, versículo 10, nos advierte a no menospreciar los pequeños comienzos. Dios se deleita en procesos que comienzan de forma sencilla. Lo pequeño no es insignificante. Muchas veces es la base de algo mucho mayor. Otro consejo espiritual clave es rodearte de personas que entiendan los procesos. No todos saben acompañar la espera. Algunas personas, aunque bien intencionadas, pueden aumentar la presión con comentarios que no edifican. Necesitas voces que te recuerden la verdad, no que alimenten la prisa. La comunidad cristiana no está llamada a competir, sino a caminar junta, a sostenerse, a orar unos por otros, a recordar que todos estamos en proceso, aunque en etapas distintas. Finalmente, aprende a confiar en el día de hoy. Jesús enseñó que cada día trae su propio afán, no porque el futuro no importe, sino porque vivir anticipadamente puede robarnos la paz del presente. Dios se revela en el ahora, en la obediencia de hoy, en la fidelidad de este momento. Cuando aprendes a vivir así, la vida deja de sentirse como una carrera y comienza a sentirse como una peregrinación. Ya no corres para alcanzar algo, caminas con alguien. Esta forma de vivir no elimina los deseos, pero los ordena. No apaga la esperanza, la purifica. No cancela los sueños, los alinea con el corazón de Dios. En la próxima parte, reflexionaremos sobre cómo esta verdad no solo transforma tu vida personal, sino también la manera en que te relacionas con otros dentro de la familia espiritual. Cómo caminar juntos sin compararnos, sin competir,
sin juzgar procesos ajenos. Parte 7. Caminar juntos sin prisa. Una familia espiritual sin competencia. Cuando comprendemos de verdad que no estamos atrasados delante de Dios, algo cambia no solo en nuestra vida personal, sino también en la manera en que miramos a los demás. Esta verdad tiene un impacto directo en la forma en que vivimos la fe en comunidad. Porque muchas heridas dentro del cuerpo de Cristo no nacen de la maldad, sino de la comparación, de la competencia silenciosa y de la presión por ir al mismo ritmo. Dios nunca diseñó a su pueblo para correr unos contra otros. Nos diseñó para caminar juntos. La imagen bíblica de la iglesia no es la de una carrera individual, sino la de un cuerpo. Y un cuerpo no funciona cuando cada parte intenta moverse a un ritmo distinto sin coordinación. En 1 de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo explica que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada uno cumple una función distinta. No todos son ojos, no todos son manos, no todos avanzan de la misma manera ni al mismo tiempo, pero todos son necesarios. Cuando olvidamos esta verdad, comenzamos a medir la espiritualidad por resultados visibles, a admirar a quienes avanzan rápido y a mirar con sospecha a quienes van más lento. Sin darnos cuenta, empezamos a juzgar procesos que no entendemos. Y eso genera culpa en algunos y orgullo en otros. Pero el Espíritu Santo no trabaja con moldes idénticos. Él forma a cada creyente de manera personal, respetando su historia, su carácter, sus heridas y su llamado. Por eso, comparar procesos dentro de la familia espiritual es una forma sutil de desconectarnos del amor. Romanos, capítulo 12, versículo 15. Nos exhorta a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Esto implica sensibilidad espiritual. Implica reconocer que no todos están viviendo la misma etapa. Algunos celebran, otros esperan. Algunos avanzan, otros sanan. Y todos necesitan gracia. Cuando una comunidad entiende que no hay atraso en el plan de Dios, se vuelve un espacio seguro. Un lugar donde nadie tiene que fingir que todo va bien. Un lugar donde la espera no se ve como debilidad, sino como parte del camino. Un lugar donde los procesos largos no son motivo de vergüenza, sino de acompañamiento. Jesús nunca presionó a sus discípulos a ir más rápido de lo que podían. A Pedro lo corrigió con amor. A Tomás lo acompañó en su duda. A Juan lo formó en intimidad. Cada uno creció a su ritmo, y aún así, todos fueron usados por Dios. Esto nos enseña que la madurez espiritual no consiste en llegar primero, sino en aprender a amar mientras caminamos. Amar al que va delante sin envidia. Amar al que va detrás sin impaciencia. Amar al que está cansado sin juicio. Cuando interiorizamos que Dios no tiene prisa con nosotros, también dejamos de tener prisa con los demás. Dejamos de exigir resultados inmediatos. Dejamos de imponer cargas innecesarias. Comenzamos a reflejar el corazón del Padre. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Nos llama a llevar las cargas los unos de los otros. No dice empujar, ni comparar, ni medir. Dice llevar. Caminar al ritmo del que necesita apoyo. Detenernos cuando alguien se queda atrás. Celebrar cuando alguien avanza. La verdad es que todos en algún momento estamos en una etapa de espera. Y también, en otros momentos, somos testimonio para quienes esperan. La familia espiritual se fortalece cuando entiende esto y lo vive con humildad. Imagina una comunidad donde nadie se siente menos por ir lento, donde nadie se siente superior por ir rápido, donde todos saben que el tiempo de Dios es distinto para cada uno, pero igualmente perfecto. Esa comunidad refleja el reino de Dios de una manera poderosa. Esta verdad también sana relaciones, reduce la competencia, apaga la comparación, devuelve la alegría de caminar juntos.
Porque cuando dejamos de correr, comenzamos a ver a quienes caminan a nuestro lado. En la siguiente parte, continuaremos profundizando en esta idea, enfocándonos en cómo Dios usa incluso las temporadas largas para cumplir propósitos mayores que no siempre entendemos de inmediato, y cómo mantener la esperanza viva cuando el proceso parece extenderse más de lo esperado. Parte 8. Cuando el proceso se extiende, aprender a sostener la esperanza. Hay momentos en la vida espiritual en los que ya no estamos luchando con la idea de avanzar rápido, sino con el cansancio de avanzar por tanto tiempo sin ver cambios visibles. Ya entendimos que Dios tiene un tiempo perfecto. Ya aceptamos que no estamos atrasados, pero aún así, el corazón se fatiga. La espera se vuelve pesada. El proceso parece interminable. Y es ahí donde la fe necesita algo más profundo que motivación. Necesita esperanza. La esperanza bíblica no es optimismo humano. No es pensar que todo saldrá bien sin fundamento. La esperanza cristiana está anclada en el carácter de Dios, en quien Él es, no solo en lo que hace. Por eso, cuando el proceso se alarga, la esperanza no se sostiene mirando las circunstancias, sino recordando quién camina con nosotros. En Romanos, capítulo 8, versículo 24, se nos dice que en esperanza fuimos salvos, pero que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esta afirmación nos enseña que la esperanza verdadera opera precisamente cuando aún no vemos, cuando todo parece igual, cuando no hay señales inmediatas. Muchos creyentes abandonan procesos no porque Dios no esté obrando, sino porque se cansan antes de tiempo. No porque la promesa no sea real, sino porque el trayecto se volvió más largo de lo que imaginaron. Y aquí es donde necesitamos aprender a sostener el alma. El cansancio espiritual no siempre se manifiesta como rebeldía. A veces se manifiesta como apatía, como una fe silenciosa, sin fuerza, sin expectativa. Seguimos creyendo, pero sin alegría. Seguimos orando, pero sin esperanza. Seguimos caminando, pero arrastrando el corazón. Dios conoce ese cansancio. La Escritura no lo ignora. En Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31, se nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Observa que la promesa no es eliminar la espera, sino renovar la fuerza dentro de ella. Aquí aprendemos algo clave. Dios no siempre acorta el proceso, pero sí fortalece al que camina en él. Aprender a sostener la esperanza implica reconocer nuestras limitaciones sin culpa. No somos de acero. Somos personas con emociones, con días buenos y días difíciles. Dios no nos pide que finjamos fortaleza. Nos invita a acercarnos con honestidad. Los salmos están llenos de oraciones de personas cansadas, confundidas, incluso frustradas. Y sin embargo, esas oraciones son aceptadas por Dios, porque la fe no consiste en negar lo que sentimos, sino en llevarlo a su presencia. Otro aspecto fundamental para sostener la esperanza es aprender a mirar el proceso con una perspectiva más amplia. Muchas veces evaluamos la obra de Dios solo por lo que aún no ocurrió, ignorando todo lo que ya transformó en nosotros. Pero si miramos hacia atrás con sinceridad, veremos crecimiento. Tal vez no externo, pero sí interno. Tal vez no visible para otros, pero real. Más madurez, más discernimiento, más dependencia de Dios, más sensibilidad espiritual. Todo eso también es fruto del proceso. El enemigo del alma no siempre intenta destruir la fe de golpe. A veces solo intenta desgastarla. Hacerte creer que no vale la pena seguir esperando, que ya pasó demasiado tiempo, que Dios se olvidó. Pero esa voz no viene del cielo, viene del cansancio no rendido. Por eso,
Sostener la esperanza también implica renovar la mente, volver a la palabra, escuchar de nuevo lo que Dios dice, no lo que el cansancio susurra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como se nos recuerda en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Cuando te expones constantemente a la verdad, la esperanza se fortalece, no porque el proceso desaparezca, sino porque tu mirada se eleva por encima de él. También es importante entender que hay procesos que no solo preparan algo para ti, sino algo para otros a través de ti. Hay esperas que no tienen sentido inmediato porque su propósito no se limita a tu vida. Dios está formando en ti una sensibilidad, una paciencia, una profundidad que un día será refugio para otros. Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el consuelo que nosotros mismos hemos recibido. Esto nos revela que ningún proceso es aislado. Todo lo que Dios trabaja en ti tiene un alcance mayor. Cuando el proceso se extiende, la tentación es pensar que el tiempo se desperdició. Pero en el reino de Dios, nada se pierde. Cada lágrima tiene sentido. Cada día fiel cuenta. Cada paso silencioso tiene valor. Sostener la esperanza también implica aceptar que algunas respuestas llegan de forma distinta a como las imaginamos. A veces no recibimos lo que pedimos, sino algo que nos transforma de una manera más profunda. Y con el tiempo, entendemos que eso fue mejor. Dios no solo cumple promesas, Él cuida corazones. Si hoy te encuentras en una etapa larga, donde ya no duele tanto como antes, pero tampoco hay celebración, este mensaje es para ti. No estás atrasado, estás perseverando. Y la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Como dice Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. La esperanza bíblica no avergüenza, porque está fundada en el amor de Dios. Y ese amor no se agota con el tiempo, no se impacienta, no se rinde. Parte 9. Un cierre con esperanza eterna y un llamado a confiar plenamente. Llegamos al final de este recorrido, no como quien termina un mensaje, sino como quien llega a un punto de descanso. Porque comprender que no estás atrasado delante de Dios no solo alivia la ansiedad del presente, sino que reordena toda tu visión de la vida. Te permite mirar el pasado con redención, el presente con paz y el futuro con esperanza. Hay una verdad que sostiene todo lo que hemos hablado. Dios no solo está interesado en lo que logras en esta vida, sino en quién te estás convirtiendo en el camino. La eternidad le da sentido al proceso. Cuando perdemos de vista esa perspectiva, el tiempo se vuelve una carga. Pero cuando la recuperamos, el tiempo se convierte en un aliado. La fe cristiana no promete una vida acelerada, promete una vida segura en las manos de Dios. Jesús nunca habló de llegar primero, habló de permanecer fiel. Nunca exaltó la prisa, exaltó la obediencia. Nunca midió el valor por la rapidez, sino por el amor. En Juan, capítulo 14, versículo 2, Jesús dice que en la casa del Padre hay muchas moradas y que Él va a preparar lugar. Esta promesa nos recuerda que la historia no termina aquí, que nuestra vida no se define solo por lo que alcanzamos en este mundo, que hay una obra eterna en curso, más grande que cualquier etapa temporal. Cuando vivimos con esta perspectiva, algo profundo se acomoda dentro de nosotros. Dejamos de vivir con miedo a perdernos algo. Dejamos de pensar que el tiempo se nos escapa. Entendemos que cada día, aun los más simples, forman parte de un plan mayor. La ansiedad por llegar suele nacer cuando olvidamos hacia dónde vamos. Pero cuando recordamos que nuestra vida está escondida en Cristo, como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 3, el ritmo cambia. Ya no corremos para probar algo. Caminamos
porque somos sostenidos. Tal vez hoy sigues esperando. Tal vez hay promesas que aún no ves cumplidas. Tal vez hay áreas donde el silencio de Dios pesa más que antes. Pero incluso ahí hay una verdad firme. Dios no abandona a quienes caminan con Él. El proceso no es señal de olvido, es señal de cuidado. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, se nos recuerda que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Esta promesa no depende de que el proceso termine. Depende de la fidelidad de Dios, que se renueva cada día. El llamado final de este mensaje no es a hacer más, sino a confiar más. A descansar en la certeza de que Dios sabe exactamente dónde estás. Que Él no se equivoca con tu historia. Que no hay años perdidos cuando caminas de su mano. Que incluso lo que hoy no entiendes será parte del testimonio que mañana fortalecerá a otros. No estás atrasado en tu fe. No estás atrasado en tu llamado. No estás atrasado en el plan de Dios. Estás en proceso. Y el proceso, cuando está en las manos correctas, siempre conduce a algo bueno. Hoy, el llamado es simple pero profundo. Entrega tu reloj interno a Dios. Suelta la comparación. Rinde la prisa. Permite que el Espíritu Santo gobierne no solo tus decisiones, sino también tu ritmo. Camina. Descansa cuando sea necesario. Avanza cuando Él te guíe. Y confía cuando no veas. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como nos recuerda Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Que esta verdad permanezca contigo más allá de este mensaje. Que te acompañe en los días largos. Que te sostenga en las noches silenciosas. Que te recuerde una y otra vez que en Dios no hay retrasos, solo propósitos que se cumplen en el tiempo perfecto. Y mientras sigues caminando, recuerda esto: no estás tarde, no estás perdido, no estás olvidado. Estás exactamente donde Dios puede seguir obrando en ti.